por parte de ambos mandatarios. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por darle la bienvenida a la señora presidenta de la Comisión Europea. Hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces ya en estos años, pero para mí es una enorme alegría recibirla aquí en mi patria, en Argentina, en una gira que empezó por Brasil y que sigue por nuestro país. Una enorme alegría tenerla entre nosotros. Hemos podido conversar sobre los problemas que vinculan a Argentina con Europa puntualmente y los temas que tenemos pendientes como Mercosur y Unión Europea. Todos sabemos que hubo un principio de acuerdo firmado ya hace unos años, que después nosotros pedimos un poco la revisión de ese acuerdo porque entendíamos que no atendía acabadamente los intereses de la región. Estoy hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por eso pedimos revisar el texto del acuerdo. Desde el Mercosur hemos trabajado todo este tiempo junto a los demás países miembros del Mercosur para presentarle a la Unión Europea los requerimientos que el Mercosur hace, que básicamente tienen el propósito de terminar con los desequilibrios o las asimetrías que existen objetivamente entre ambas economías y que nosotros necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región. Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta esas asimetrías, porque de otro modo podría ocurrir lo que nosotros vislumbramos en un comienzo, que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur. La verdad es que debo decir que fue muy fructífera la charla con la presidenta de la Comisión Europea, porque pudimos también tratar otros proyectos que Argentina tiene dentro del Mercosur y que claramente, por lo que escuché, son del interés de la Unión Europea, fundamentalmente aquello que tiene que ver con el desarrollo energético, la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en la producción de litio, en agregarle valor a la producción de litio a través de la producción de baterías, en la explotación de cobre, en la explotación de hidrógeno verde, en la implementación de plantas de licuefacción de gas, todas cuestiones energéticas que Europa necesita y que Argentina y el Mercosur en general puede ser proveedora. Realmente para mí ha sido un gusto este encuentro. Lo que veo es que tenemos una mirada mucho más común de lo que por ahí inicialmente podíamos pensar. Los dos pensamos Europa y América Latina y el Mercosur, se me escapa la palabra América Latina, y el Mercosur y Argentina puntualmente, tenemos una mirada común sobre los desafíos que el mundo enfrenta, sobre la necesidad de hacer causa común en las correcciones del cambio climático, de la crisis climática que el mundo padece. Y yo creo que Europa es un extraordinario socio para Argentina. Europa es, como Unión Europea, el mayor inversor extranjero que tiene Argentina y, por lo tanto, creo que debemos profundizar ese vínculo. Así que, querida Presidenta, sea bienvenida a la Argentina, disfrute de nuestra patria
disfrute de nuestra carne, de nuestro asado, de nuestras bellezas como país, y lo mejor en su estadía en la patria. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la señora presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Thank you very much, Mr. President. I'm very glad to be in Argentina today. Indeed, we share deep in historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values. And first of all, I want to congratulate you to the important anniversary of 40 years now that you have built a vibrant democracy. Argentina knows better than anyone how vital it is to protect hard-won political rights and freedoms. And we want to thank you that from the very beginning on you were expressing your unwavering support to Ukraine, also in view of the precious values of the international law and the UN Charter that have been violated by Russia's war of aggression. We know that the impact of Russia's war of aggression goes well beyond Ukraine's border. It affects the global economy, the energy markets, the food security, interest rates. But as I said, it is also a severe threat to the principles of the international law and the UN Charter. And here we thank you for your steadfast support. As like-minded partners, we need to stand together to protect the international order. We do not only share the same values, we are also trusted economic partners. Our regions are partners of choice, and it is time, we think, to take this partnership to the next level. Last week, the European Union has put on the table our Latin America strategy. It's a new agenda to strengthen relations between Europe and Latin America and the Caribbean, and to join forces to tackle global challenges. You know them. It is climate change, it is digitalization, reliable supply chains that we need, to economic resilience that is necessary, but also strengthening our institutions and defending the rules-based order. The Latin America strategy is also coming with substantial new investment. We spoke about it. The European Union is indeed already the top investor in the region, and I'm very glad to tell you that we will step up further. For that, we have Global Gateway, that is our investment plan for infrastructure abroad. And through Global Gateway, the European Union will invest 10 billion euros in Latin America and the Caribbean, and this will be complemented by additional contribution by the member states bilaterally and, of course, by private sector investment. Global Gateway creates a conducive environment for private investments from across Europe in Latin America and the Caribbean, and specifically here in Argentina. So today we discussed how to take our economic partnership forward, and indeed the first topic we engaged on was thriving trade relations between Argentina and the European Union. The European Union is sharing around 40% of the foreign direct investment here in Argentina, and we think we can go much further. And here comes the EU-Mercosur agreement into play. The role of the Mercosur agreement is to unleash untapped potential. It will help to further integrate and strengthen our value chains. We want to bring regulatory predictability to make more investments flow. We want to help our industry to innovate together and to stay competitive globally. And we will also support your aim to create a more resilient economy. That would make our partnership even stronger. So indeed, I hope we can get the Mercosur-EU agreement across the finishing line. We have exchanged a first letter. We are awaiting a response, and we are very much looking forward to work as hard as possible that we conclude this agreement as a win-win agreement as soon as possible. For that, we encourage our staff
to work as fast, as hard as possible that we really make progress on that topic. The second topic, indeed, is critical raw materials. We have just signed the Memorandum of Understanding on critical raw materials. This is a great step forward, and we both will benefit from it. I think it's important to see, for example, on lithium, that we will help develop value chains that definitely go beyond extraction, because we think it is so important that the added value in the processing value chain stays locally and in the region, so here, because then it creates good jobs and business opportunities right here in Argentina. Lithium plays a big role because it is essential to power the clean technologies. It is basically everywhere. It is in batteries, it is in wind turbines, and as the whole world is embarking on these clean technologies to fight climate change, the demand for lithium will grow significantly, not only in Latin America, but across the whole world. And this is the opportunity for Argentina to develop this sector with the value chains. I'll give you a figure from Europe. The European demand for lithium will, that's what we expect, be 12 times greater by 2030 than it is today because of the factors I was mentioning. So the MOU we've just signed, but also the EU-Mercosur agreement, will make crucial investment flows possible, investment in high-quality, sustainable infrastructure that can give a significant boost to the economy. The next topic, indeed, that we have been discussing was the green transformation that we are undergoing, and here with view on energy. Argentina has an immense potential for renewable energy, solar, but also wind power for green hydrogen, for example. And you are on your way to become a regional hub for renewables with the support of Global Gateway. And I think this is good news for both of us, because it will accelerate your clean energy transition. It will create jobs here in Argentina. And of course, it is also of very much interest for the European Union, as we need a reliable, clean energy supplier. So let us conclude by saying that our partnership is strong and trusted. I'm very much looking forward to see you in Brussels, hopefully soon at the EU-CELAC summit, and I look forward to the work that we have ahead of us. Thank you very much. Finalizadas las palabras de la señora presidenta de la Comisión Europea, vamos a dar paso entonces, sí, a las preguntas previstas para esta instancia. En primer lugar, lo hará el representante de la agencia EFE. Hola, soy Verónica Dalto de la agencia EFE para la señora Ursula von der Leyen. Respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, si todavía espera que se cierre este año, dado que recién el presidente argentino dio sus reservas y luego también el presidente de Brasil puso reservas sobre las condiciones que le exigía la Unión Europea. My aim is indeed to work as hard as possible that it is concluded as soon as possible. And indeed, we should set ourselves ambitious goals. For example, to have it concluded the latest by the end of the year. Concluded means the political agreement. Of course, then there are technical works following up, but the political agreement is important. And indeed, that was also the message I had yesterday in Brazil, and this is our common wish here also in Argentina, because this is now a window of opportunity to conclude this agreement. We have negotiated it. Now there is one letter written from our side. We expect a response, and then we see how we find a good compromise and good solutions for the outstanding issues. But the bulk of the work is done,
And it is important to use windows of opportunities because when they close again, it would be a pity. And there's so much potential that we can unleash with the EU-Mercosur agreement. 700 million consumers are in this common area. So this is for the people and for our business a big opportunity. Seguidamente formulará. ¿Puedo agregar algo? Porque por ahí se entendió de otro modo lo que dije. Nosotros tenemos una preocupación que data del año 18, cuando se firmó 19, cuando se firmó el acuerdo, que son observaciones que hicimos públicas. Esas observaciones no quieren decir que nosotros no estemos interesados en tener un acuerdo con la Unión Europea. América Latina genera un eje de desarrollo económico que en un mundo que tiende a bipolarizarse una vez más es en términos geopolíticos muy importantes. Con lo cual, yo celebro mucho el encuentro que acabamos de tener, porque por primera vez hemos podido hablar claramente de cuáles son los problemas que vemos, cuáles son las preocupaciones que tenemos, y encontré en la presidenta absoluta receptividad sobre lo que he planteado. Con lo cual, yo estaría muy contento si antes de que termine el año podemos firmar ese acuerdo político y habiéndonos puesto de acuerdo sobre las preocupaciones que tengo, esas asimetrías que mencioné, nuevas normas que en materia ambiental ha dictado la Unión Europea y que de algún modo afectan al acuerdo inicial, pero de ningún modo puede interpretarse lo que yo dije como no estar en sintonía con la presidenta. Por eso quiero aclararlo, porque si alguien lo entendió así, no debe ser entendido de ese modo. Solo quise dejar en claro cómo es la historia que podemos definitivamente convertir, transformar en este trabajo común. La Argentina le va a presentar a sus socios del Mercosur 3 temas puntuales que tienen que ver con el acuerdo de Unión Europea para destrabar el acuerdo, no para trabar el acuerdo. Y esos 3 puntos se los vamos a hacer llegar a la Unión Europea para ir avanzando. Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando, que sea de mutuo beneficio el acuerdo. Pero por favor, si alguien interpretó en mis palabras objeciones al acuerdo, no lo tomen de ese modo. Bien, para dar continuidad a la serie de preguntas entonces, formulará la siguiente pregunta el representante de Radio Provincia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buen día. Quería consultarlo en torno al acuerdo anterior del Mercosur, justamente de Unión Europea. ¿Por qué había quedado tan obsoleto, digamos? Los puntos centrales tienen que ver con el campo, con la producción agrícola argentina. Por otro lado, los tiempos de Argentina, ¿cómo son? Usted dijo, bueno, que también quiere llegar antes de fin de año a un acuerdo. ¿Cuáles serían los obstáculos principales en ese sentido, digamos, si tiene que plantear a nivel regional, por ahí algunos temas, como usted decía, y eso justamente va a tardar y va a llevar su tiempo? Y por otro lado, si hubo un planteo en torno a, por ejemplo, materias primas como el litio, usted ya dijo igual que se industrialice en la Argentina, que haya valor agregado, que no salga de esa manera de la Argentina, y si también, en ese sentido, hay también la posibilidad de financiamiento por parte de la Unión Europea para otras industrias también, ¿no? La presidenta creo que ha sido muy clara sobre un plan de inversión de la Unión Europea en el Mercosur, en donde el tema energético y energías limpias, energías renovables es un tema central y donde claramente vislumbran a la Argentina con un gran potencial para el futuro. Los problemas que tuvimos inicialmente fueron problemas que algunos presidentes de Europa plantearon, por ejemplo el presidente Macron, que veía con preocupación el desmonte de la Amazonia. Pero esa preocupación que tenía el presidente Macron la tenía también yo. Yo veía con mucha preocupación que en el gobierno del presidente Bolsonaro se esté desmontando la Amazonia, porque la verdad esta idea de terminar con las selvas y con los bosques para sembrar soja es un remedio que genera enfermedad, si se me permite la ironía. Por lo tanto,
ese fue un punto crucial por el cual no se pudo avanzar. Ahora, gracias a Dios, la llegada del presidente Lula a Brasil, ese problema ha desaparecido, porque el presidente Lula no participa de esas políticas y, al contrario, a través de él y de Marina Silva, son grandes promotores del cuidado del medio ambiente. Entonces, ese problema inicial que tuvimos con la Unión Europea ha desaparecido. Ahora, aparecieron otros problemas que tienen que ver con el proteccionismo de algunos países de Europa a la producción agrícola y ganadera. Y un segundo problema, que es un pacto verde que firma Europa para mejorar las condiciones de desarrollo europeo, un desarrollo más limpio, pero que indefectiblemente afectan al acuerdo. Esas son las cosas de las que tenemos que hablar, esos son los temas que podemos tratar y que es lo que yo celebro, que todo esto que te estoy diciendo lo hemos podido hablar con la presidenta cara a cara, mirándonos a los ojos, planteándonos la preocupación y viendo la voluntad de todos de querer llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Y yo lo que siento es que los obstáculos están en nosotros y en Europa empezar a removerlos. Y que no es tan difícil de removerlos si es que la voluntad política de la que habla la presidenta, como primer paso, existe. De nuestra parte, la voluntad política existe. ¿Qué es lo que pedimos? Un acuerdo equilibrado, un acuerdo donde todos ganemos. ¿Contesté? Gracias. Bien, para cerrar esta ronda de preguntas, formulará la siguiente pregunta el representante de El Litoral de Santa Fe. Buenas tardes, presidente de la Comisión Europea. Bienvenida a la República Argentina. Buenas tardes, presidente de nuestro país. A la funcionaria que nos visita, le comento que hace un mes tenía la oportunidad de estar a 5 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia y veía cómo, pese al paso del tiempo, las hostilidades en el teatro de operaciones continúan y, por su parte, el presidente Zelensky le reclama a sus aliados occidentales mayor envío de armamento. Aprovecho la oportunidad de poder conversar con usted, de preguntarle justamente, tomando el discurso de los detractores de la estrategia que está tomando Occidente, que sostienen que la Unión Europea, la OTAN y sus aliados, al entregarle armamento a Ucrania, lo que están haciendo es lograr que se sostenga aún más en el tiempo este conflicto armado donde Ucrania se defiende de la invasión militar rusa. Entonces, quiero preguntarle qué responde a esa postura y, en caso de que sea posible evaluar otra forma de defender a un país como Ucrania, que se está defendiendo de una invasión como la que estamos mencionando, ¿cuál es? Y en ese marco, en caso de que exista esa alternativa, ¿cómo incluye a los países del Mercosur? Gracias. Yeah, what Ukraine is concerned, it is now 16 or 17 months ago that, to our utter consternation, we took note that Russia invaded Ukraine, a sovereign country. Tanks crossed the border, the shelling against civilians started, and this was war coming back to the European soil. There is a very good reason why the world has agreed to the international law and the United Nations Charter after the horrors of the world wars of last century. And enshrined in the UN Charter is every country's right to be the master of their own future, the right for sovereignty and territorial integrity. So the Russian invasion is a blatant attack on the principles of the United Nations Charter and the international law. And therefore it was and it is necessary to support the country that is being attacked, to defend its rights. Now, if Russia would stop fighting, the war is over. If Ukraine stops fighting,
it stops defending itself and it vanishes. And this shows that Ukraine has a right and has to be supported to defend its own right to have sovereignty and territorial integrity. We are also supporting Ukraine with financial means, budget support, to keep the country running. We have seen 8 million Ukrainian people fleeing Russia's bombs, being refugees in the European Union. So on many different fields we support Ukraine. We help Ukraine, for example, to bring the grain that is trapped in Ukraine out of the country towards third countries. We all want peace, but it has to be a just and lasting and comprehensive peace. President Zelensky has put forward a peace plan, a 10-point peace formula. And each and every one of these 10 points is deducted from the United Nations Charter or deducted from United Nations resolutions, where I again want to thank Argentina that you have been steadfast and unwaveringly supporting the United Nations resolutions claiming the issues I was just mentioning. So I think we should build on this peace plan of President Zelensky, include the world, and do everything possible that there is again respect for the international law and that we build a peace that is lasting and just. Bien, señoras y señores, entonces, de esta manera, y en el marco de la visita a la República Argentina de la señora presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, damos por finalizado el presente acto. A todos muchísimas gracias por su presencia, que tengan una excelente jornada y hasta siempre.